Buenos días, amada iglesia. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Vamos a orar para poder recibir la palabra el día de hoy, domingo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, nos acercamos a tu santa presencia con la confianza que tu palabra nos da y te agradecemos, Señor, por todo lo bueno que eres tú para con nosotros. Señor, nuestra mente está expectante y nuestro corazón está receptivo para recibir, Señor, la semilla incorruptible de la palabra de verdad. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder aplicarla a nuestra vida. Yo te doy gracias por la unción y por el honor y el privilegio que se me otorga de poder soltar, compartir tu palabra, sembrar tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, esta es la segunda parte de nuestro tema Cosmos. Ese es el título, Cosmos. La primera sesión, porque la semana pasada no tuvimos reunión por las elecciones, y no vamos a hablar de las elecciones, comenzamos hablando acerca de cosmos, sistema, mundo. Hablamos de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Voy a hacer una recapitulación de lo que tocamos en la primera sesión. Mateo 5, 13 y 14, donde dice que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. ¿Ya? Hemos dicho que la palabra tierra en griego es la palabra geo, y se refiere al planeta físico. De ahí sale la palabra geografía. Y la palabra mundo en griego es la palabra cosmos y significa sistema social mundial de corrupción y de tinieblas. La palabra cosmos, que se traduce en la Biblia como mundo, nos habla de un sistema, nos habla de un orden social y se refiere a un conjunto complejo de órdenes y estructuras que sostienen la vida en sociedad. En este cosmos en el que vivimos, en este mundo que vivimos, en este mundo existe un conflicto espiritual por la transgresión del hombre. Hablamos también el significado, acerca del significado de la palabra transgredir. ¿Qué significa transgredir? Significa quebrantar, violar un precepto, romper o violar una ley o un estatuto. Entonces, transgredir es lo que se conoce como desobediencia o rebeldía. En el segundo Edén estaba prohibido comer. Hablo del segundo Edén porque Adán fue creado y puesto en el segundo Edén. El primer Edén era un Edén mineral. El segundo Edén, donde Adán fue puesto, es un Edén, un huerto vegetal. Pero Adán y Eva decidieron voluntariamente violar la prohibición. Ellos actuaron sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Adán y Eva desecharon la voluntad de Dios y adoptaron la otra voluntad, que es la voluntad del maligno. Al ellos decidir desobedecer voluntariamente, ya cuando desobedecen, se rebelan contra la voluntad de Dios, ellos se hicieron rebeldes junto con el diablo. Y al traicionar a Adán y Eva a Dios, le entregaron a Satanás el lugar de señorío, de gobierno, de autoridad que Dios les había concedido a ellos. Y al entregar ellos la autoridad, el señorío, el gobierno que Dios les había dado por su rebeldía, de esa manera el diablo llegó a ser, como la Biblia lo llama, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios con D minúscula de este siglo. En Efesios capítulo 2, versículo 2, y podemos leer, dice:
en los cuales anduvisteis, habla de nosotros, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que influencia en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque en este mundo, en este sistema, no es nuestro Dios el que está gobernando, sino el Dios de este siglo con D minúscula, es el diablo. Y la Biblia nos enseña que desde la desobediencia de Adán y Eva, el mundo sirve a los propósitos del diablo. No hay que tener miedo cuando escuchamos la palabra diablo o Satanás. Tenemos que saber qué es lo que Jesús hizo en la cruz a nuestro favor y que Satanás vencido está. Entonces, en primera de Juan, como decía, el mundo, este sistema, sirve a los propósitos del diablo. Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No el planeta Tierra, el mundo. Tierra y mundo son palabras diferentes, se escriben diferente y tienen un significado diferente. Tierra, el planeta físico. Mundo, el sistema social en el cual vivimos. Es por esa razón que una persona que no cree en Dios, ¿ya? Una persona que no cree en Dios, no para nosotros es una persona natural en este mundo, una persona que no tiene a Dios, este mundo es su hábitat natural. Pero para un creyente, para un cristiano, nosotros somos extranjeros en este mundo de injusticia y de maldad. En Juan 17, versículos 14 al 16, y leo, aquí está hablando el Señor Jesús, y él dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, habla de nosotros, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor Jesús. Allí en el mundo, en ese sistema corrupto, malvado, perverso, estuvimos nosotros esclavizados hasta que fuimos redimidos, liberados y trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y el Salvador de nuestra vida. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, y leemos, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El mundo, el sistema, es un conjunto de estructuras complejas que están diseñadas para atrapar a la humanidad y mantenerla presa. Repito, este sistema, este mundo, es un conjunto de estructuras complejas que están diseñadas para atrapar a la humanidad y mantenerla presa. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios, ojo, Dios con D minúscula en la Biblia habla del diablo Satanás. Dios con D mayúscula habla de nuestro Dios, de nuestro Padre, el Creador, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente. Vuelvo a leer segunda de Corintios 4:4 y leo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, cegó el entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En la mente, en el alma.
Y aquí en 2 Corintios 4:4, Dios nos llama la atención acerca del riesgo que hay de que un creyente, un cristiano que ya ha sido liberado, pueda otra vez ser capturado por las estructuras del sistema mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, a nuestro Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, o a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dije que Dios nos llama la atención y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque las estructuras de este mundo buscan capturar tanto al creyente como al no creyente. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice, siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que pueden volver otra vez a los débiles y pobres rudimentos, fundamentos, a los cuales los quieren volver a ser esclavos, esclavizar? Amados, la mayoría de cristianos ignora lo profundo de este tema. El mundo es un sistema corrupto que tiene el poder para esclavizar a los seres humanos a través de su manera de pensar, a través del alma, de la mente. El mundo, como dije, es un complejo sistema de órdenes y de estructuras invisibles. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, y leemos, dice, mirad, cuando dice mirad, dice, pon atención, dice, que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice que tengamos cuidado que nadie nos engañe con filosofías, huecas sutilezas o religiones. Recuerden, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Ahora, para entender un poco del sistema mundo o cosmos, lo primero que tenemos que conocer es cuántas fuentes de poder hay en el universo. ¿Cuántas fuentes de poder existen en el universo? Y para eso vamos a interactuar. Voy a preguntar y la persona que desee responder puede abrir su micro y hablar y después lo vuelve a cerrar, ¿ya? Entonces, para entender acerca de este sistema complejo que quiere volver a capturar a las personas cristianas, tenemos que saber cuántas fuentes de poder hay en el universo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántas fuentes de poder hay en el universo? O mejor dicho, ¿quién tiene poder en el universo? ¿Alguien desea responder? ¿Quién tiene poder en el universo? ¿Nadie se anima a responder? Bueno, entonces voy a dar la respuesta yo mismo. ¿Quién tiene poder en el universo? Dios. Dios tiene poder. El Padre es una fuente de poder. Nuestro todopoderoso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios todopoderoso. Él es el único creador de los cielos y de la tierra. Ahora, aparte de nuestro Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad, la Trinidad, la divinidad, ¿existe alguna otra fuente de poder en el universo? Aparte de Dios, nuestro Dios todopoderoso, ¿existe otra fuente de poder en el universo?
¿Alguien se anima a decir algo? Pastor, bueno, yo creo en Dios y para mí es el que tiene más poder, ¿no? Pero creo que el demonio del mal también tiene poder, ¿no? Claro que nosotros nos inclinamos por el poder de Cristo, Ahora sí, ¿no? gracias por la respuesta. Cierre su micrófono. Vamos a responder esa pregunta. Dios tiene poder, pero la mayoría de nosotros, inclusive yo, también pensaba que el diablo, como acaba de responder nuestro querido hermano Rubén, tenía poder. Ahora, muchos piensan, vuelvo a repetir, muchos piensan que el poder de Dios es íntegro, correcto, poder. Fuentes de poder, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Otra fuente de poder, la mayoría piensan el diablo. ¿Ya? Yo también lo pensaba. Ahora, como siempre digo, no importa lo que tú piensas, no importa lo que yo pienso. Lo que importa es lo que dice la Biblia, que dicen las escrituras. Y vamos a las escrituras para ver qué dice la Biblia. ¿El diablo tiene poder? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Y leo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí está hablando Jesús. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Jesús las tiene. Entonces, ¿qué llaves tiene el diablo? El diablo no tiene llaves. Llaves es un símbolo de autoridad, ¿correcto? Entonces, el diablo no tiene llaves, porque si Jesús tiene las llaves, no las puede tener el diablo. Entonces, número uno, ¿quién tiene las llaves del Hades y de la muerte? ¿Quién tiene las llaves de autoridad? Jesús. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad, poder, podríamos decir que son sinónimos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Qué está diciendo? Que toda potestad, todo poder, toda autoridad le ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ¿quién tiene potestad en el cielo y en la tierra? Jesús. ¿Qué potestad tiene el diablo? Ninguna. Porque si Jesús tiene la potestad, no le puede dar potestad al diablo. Jesús tiene potestad, poder, autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Jesús tiene potestad, Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte y el Hades. El diablo no tiene llaves, el diablo no tiene potestad. Que quede claro. Ahora vamos a Colosenses capítulo Pastor, 2, disculpe, versículo 15. Y pastor, leo. disculpe que le interrumpa. Después Pastor, respondemos preguntas, Rubencito, por favor. ya, ¿Ya? Para ya. avanzar. Te agradezco, te agradezco. ¿Ya? Y vamos a ir respondiendo. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién los despojó? Jesús. A los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué poder tienen los principados? Ninguno. ¿Qué poder tienen las potestades? Ninguno. No tienen ninguna clase de poder porque Jesús los despojó de todo poder. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14, y leemos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, él se hizo humano,
él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Entonces, Jesús destruyó con su muerte, sepultura y resurrección, el plan de redención, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Ya no la tiene. Porque ¿quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Jesús. Jesús. Entonces, por medio de su sacrificio, Cristo Jesús condena al diablo y cierra la puerta que había abierto Adán con su rebeldía, con su desobediencia. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Jesús. ¿Quién tiene potestad en el cielo y en la tierra? Jesús. ¿Qué poder tiene el diablo? Ninguno. Dios tiene poder, Él es una fuente generadora de poder. El diablo no tiene ningún poder porque todo poder le fue quitado. Esto es algo muy importante que usted tiene que guardarlo en su mente y en su corazón. Ponga en su mente y esto en su corazón. Número 1, el diablo no tiene poder porque no tiene llaves. Número 2, porque la palabra de Dios dice que no tiene potestad, no tiene poder. Número 3, porque el diablo fue despojado y exhibido públicamente. Jesús triunfó sobre él, sobre sus principados y potestades. Y número 4, porque el diablo fue destruido y anulado. Ahora, después que entendemos esto, que todo poder, toda autoridad lo tiene Jesús, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a ver otra fuente de poder. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y leo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano es un ser tripartito. Está constituido por tres partes. Es espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo, pero no somos cuerpo. Somos seres espirituales. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. La pregunta es, ¿tiene poder el cuerpo humano? ¿Es capaz el cuerpo humano de generar poder? No, por supuesto que no. Segunda de Corintios 4:16 nos dice, por tanto, no desmayamos, aunque este cuerpecito, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, el espíritu, no obstante, se renueva día a día. Cuando hablamos del hombre exterior, hablamos de nuestros cuerpos. Cuando hablamos del hombre interior, hablamos de nuestros espíritus. Y es un hecho bíblico y científico que el cuerpo humano se va desgastando cada día. Cada día el cuerpo humano se va desgastando. Entonces, ¿el cuerpo del hombre tiene poder? No. Ahora pasemos al hombre interior. ¿El espíritu del hombre tiene poder? Sí y no. Tiene poder aquel que ha recibido a Jesús, el hombre renacido de Dios. La nueva criatura tiene poder, pero es el poder del Espíritu Santo. No es el poder del espíritu humano. Entonces no se trata de otra fuente de poder alterna a la de Dios, sino de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y como hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nuestro mismo Jesús que dijo,
toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es el mismo que ha dicho, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. ¿Ya? Entonces, el hombre, la nueva criatura, la persona que ha recibido a Cristo, tiene poder, pero es el poder de Dios en la vida de esa persona porque es un hijo de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Entonces, no se trata de otra fuente alterna de poder. Y si hablamos de las personas que no han recibido a Jesús, que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en su vida, entonces no podemos hablar de ellos como el templo de Dios, como templo del Espíritu Santo, como nosotros. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y al habitar en nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Ahora sí, aclarado esto, vamos a ver cuál es la otra fuente de poder en el universo. Porque nosotros, y entonces, ¿cómo vemos al diablo operando en la vida de la gente? ¿Cómo vemos, por ejemplo, el endemoniado del Gadareno? El endemoniado del Gadareno, si lees la Biblia en los evangelios, ¿dónde paraba? En el cementerio. Lo encadenaban y rompía las cadenas. ¡Wow! Vamos a aclarar eso. El endemoniado no nació endemoniado, pero ese hombre hizo algo que el diablo conocía. ¿Ya? Vemos, un endemoniado es aquella persona que tiene una posesión demoníaca. Una cosa es una influencia satánica o demoníaca y otra cosa es una posesión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la otra fuente de poder alterna en el universo? El alma del ser humano. El alma del hombre es la otra fuente de poder. El alma del hombre es la única fuente alternativa de poder en el universo. El alma del hombre, el alma del ser humano, tiene poder. El poder de decidir qué hacer con la autoridad, con el señorío que el Señor le dio. Ahora tenemos que entender esta parte porque esta es la parte muy importante, amados. Por eso Pablo dice, renovaos en vuestro entendimiento, renueva tu mente, renueva tu alma. El alma del ser humano tiene tres partes. Mente, emociones y voluntad. El ser humano, el hombre, es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es el único ser que tiene capacidad para pensar porque tiene mente, capacidad para sentir porque tiene emociones y capacidad para decidir porque tiene voluntad. Y son estas tres características la que constituye o lo que constituye lo que llamamos el libre albedrío. Dios, el creador, decidió voluntariamente crear, hacer un ser humano a su imagen y semejanza y le da la capacidad de tomar sus propias decisiones. Le da la capacidad de pensar, de sentir, de hablar, pero sobre todo le da la capacidad de decidir y de actuar. Y lo coloca en el jardín del Edén, en el segundo Edén, y le entrega el señorío, el gobierno. Recuerde que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Veamos Génesis 1:28. ¿Qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla y señorear. Sean señores, gobiernen, domines en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios sabe que existen dos voluntades. Hay dos voluntades en el planeta. ¿Ya? La de Dios, que es una voluntad original, una voluntad genuina. Y la Biblia nos dice
que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es una voluntad genuina, real, original, la voluntad del diablo es una voluntad rebelde, mala, desagradable e imperfecta. Entonces, hay dos voluntades y el poder de tu decisión, o mejor dicho, lo que tú decides, te inclina a un lado de la balanza o al otro del lado. Y las consecuencias de tus decisiones inclina la balanza hacia el reino de Dios o hacia el reino del diablo. ¿Ya? El ser humano es la única fuente adicional de poder, de autoridad, de señorío, porque Dios delegó al ser humano autoridad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Adán y Eva tenían la autoridad de Dios. Entonces, el ser humano es la única fuente adicional de poder en el universo. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio. Dios le dio autoridad, Dios le dio señorío, Dios le dio la autoridad para que gobierne y domine en la tierra. Entonces, si el diablo no tiene poder, creo que por aquí va esto, posiblemente lo que iba a preguntar Rubencito, si el diablo no tiene poder, ¿cómo es que lo vemos ejerciendo poder? La respuesta es muy delicada y sería muy ingenuo pensar que el diablo puede usar el poder de Dios. El poder que el diablo usa es el poder que proviene del alma del hombre. Cuando vemos al gadareno endemoniado, es un hombre que le entregó su alma al diablo, le entregó su mente, le entregó su voluntad, y el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿cómo vemos ejerciendo poder al diablo? Vamos a ver, el poder que el diablo usa es el que proviene del alma, de la mente de las personas. El poder del alma de los hombres. Esa es la segunda fuente de poder en el universo. Así que, amados, vamos a tocar un poquito de esto. En todo momento hay delante de nosotros una disyuntiva, la dualidad. Tenemos que escoger entre el bien o el mal, entre el norte o el sur, entre lo positivo y lo negativo, entre calor y el frío. Y los cristianos tenemos que decidir si caminamos en la carne o en el espíritu. Y vivir por fe o vivir por lo que se ve, andar en la ley del pecado, que es la carne, o andar en la ley del espíritu, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, todo en esta vida es una dualidad. Nos enfrentamos continuamente a dos posibilidades, el camino A o el camino B. Todas nuestras acciones dependen de una decisión frente a esa disyuntiva. ¿Ya? No existe un solo momento que podamos escapar de una doble posibilidad. Podemos irnos por el lado A, como también podemos irnos por el lado B. ¿Recuerdan el árbol de la vida? Adán y Eva estaban parados frente al árbol de la vida y ellos tenían dos posibilidades, obedecer o desobedecer. El lado A era el lado de la obediencia, era el lado de la voluntad de Dios. El lado A representaba la dependencia total de Dios y haber obedecido el mandamiento hubiera significado obediencia y fidelidad a Dios. Por otro lado, el lado B era lo contrario, significaba desobediencia a Dios y por ende lealtad al reino de las tinieblas. Es importante notar la diferencia de la palabra fidelidad, porque al final de la Biblia se revela el propósito de Dios. Dios deseaba un pueblo para él, un pueblo de reyes y sacerdotes. Este pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se llamó Israel.
En el Nuevo Testamento se llama la iglesia, pero en la eternidad, cuando entremos a la eternidad, se llamará la esposa del Cordero. Quiere decir que todo este plan será cumplido cuando haya una esposa. ¿Cuál es la cualidad de una esposa? La fidelidad. La fidelidad. En cambio, el diablo termina su plan como una gran ramera. Apocalipsis habla de la gran ramera. Ahora, ¿cuál es la característica de una ramera? Ramera, sinónimo de prostituta. ¿Cuál es la característica de una ramera? La infidelidad. El destino del ser humano es convertirse en la esposa de Cristo a través de la obediencia, o ser parte de la gran ramera a través de la obediencia. Y es aquí donde ejercemos poder nosotros. Es aquí donde se ejerce el poder del alma de los hombres. El ser humano, a través de su libre albedrío, decide su futuro. El respeto de Dios. Dios respeta el libre albedrío que nos ha dado. Dios respeta nuestras decisiones. Y el libre albedrío que nos ha dado es tan grande que Dios no obliga ni le impone su salvación. Dios respeta a aquel que lo rechaza y tranquilamente lo deja partir a la condenación eterna. Vamos a Marcos, y este es nuestro último versículo. Con esto terminamos. Marcos 16, 16, y leemos, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados, es por eso que tenemos que compartir el evangelio a toda criatura, para sacar a la gente del camino de la condenación eterna y podamos llevarlos camino al cielo. Es aquí en la tierra, es aquí en esta vida donde decidimos dónde pasaremos la eternidad. Vamos a orar. La próxima semana vamos a seguir aprendiendo acerca sobre el poder del alma del hombre, del ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me das de poder soltar tu palabra. Creo que esta palabra cae, Señor, ha caído en buena tierra y llevaremos mucho fruto para la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.